Bueno, eso, agradecer a Biandu la posibilidad de dar esta charla y comentarles un poquito cuál es el objetivo de la selección del tema, ¿sí? Bueno, ahí un poquito ya me estuve presentando, ahí tienen contactos por si quieren después hacer alguna pregunta, profundizar un poquito más. Eh, el tema de efectos fisiológicos de la actividad física en el agua, más que nada pensando en eh, que muchas veces sabemos que la actividad física en el agua, para la mayoría de los casos, no tiene contraindicaciones, o sea que alguna vez escuché a algún colega decir, en el agua, ¿qué le va a pasar? Más que ahogarse, ¿no? Pero bueno, salvando esas distancias, como que todos sabemos o reconocemos que la actividad física en el agua tiene pocas contraindicaciones en la mayoría de los casos. Pero esto también a mí me despierta el tema de decir, bueno, no le va a pasar nada, pero le puede pasar algo mejor de lo que le está pasando. Entonces, también el hecho de que quizás en nuestra formación como profes, dentro de lo que es la formación del profe en general de educación física, muchas veces todo lo que tiene que ver con el medio acuático está muy ligado digamos, a la percepción con la que está culturalmente asociada la actividad en el agua, que es la natación, la enseñanza de los estilos o el aprendizaje de las técnicas de nado y el proceso vinculado a la natación, y quizás se nos cierra un poco la posibilidad de ver un poco más allá de lo que es la natación nada más, y ver qué otras cosas podemos nosotros hacer en el agua que sean beneficiosas, o sea, para todo el mundo, ¿sí? O para cualquier persona que quiera hacer actividad en el agua y no solamente para aquel que va a nadar. Y por otro lado tenemos lo que es bien específico de lo que es la parte de rehabilitación que se hace en el agua, la terapia acuática, y en el medio hay un abanico de posibilidades de trabajo que me parece que es interesante que por ahí podamos tener las herramientas para fundamentar ese trabajo y optimizarlo y llevarlo a su máxima expresión. También por ahí me pasa con el tema del fitness acuático o las clases de gimnasia acuática, eh, donde vemos que se hace un trabajo físico en el agua y que quizás a veces, no digo siempre, esa actividad esté más de la mano de llevar lo que nosotros hacemos como actividad de aeróbica fuera del agua, en lo que refiere al fitness grupal, al agua sin tener en cuenta todas las cosas o estos efectos fisiológicos que la actividad física en el agua nos puede brindar. Entonces me parecía interesante, y quizás muchos de los que estén escuchando, que son profes y que están vinculados a la actividad física en el agua, conozcan de estas herramientas o de estos efectos, pero me parecía interesante poder hablar un poquito de eso como para que nuestra posibilidad de trabajo la podamos llevar a su máxima expresión, ¿sí? También tener en cuenta que cada vez son más los profesionales de la salud que derivan personas a hacer actividad en el agua y que muchas veces estaría bueno que nuestro desarrollo profesional vaya de la mano del fundamento y no solamente del saber que en el agua no le va a empeorar su patología o su situación, sino que si nosotros tenemos los fundamentos y podemos hacer uso de todas estas propiedades que tiene el agua, vamos a mejorar también la calidad de vida de esa persona y no simplemente evitar que se empeore su cuadro, ¿sí? O su situación. Bien, eso sería un poquito los motivos que me llevaron a escribir esta charla. ¿Qué pasa, o a dar esta charla? ¿Qué es lo que pasa cuando el cuerpo se sumerge en el agua? Lo primero que vamos a hacer es reconocer que, bueno, obviamente la actividad física en el agua tiene todos los efectos característicos de cualquier otra actividad física, ¿sí? En cuanto a sus beneficios. Eh, y lo que vamos a ver en la charla de hoy tiene que ver con los beneficios específicos o los efectos específicos o cómo esos efectos de una actividad física general se pueden potenciar o se ven modificados dentro del agua. Pero para eso es importante que nosotros reconozcamos cuáles son o qué es lo que le pasa al cuerpo cuando se sumerge en el agua, qué es lo que va a experimentar el cuerpo primero y después ver qué adaptaciones fisiológicas se producen en función de eso que va a experimentar el cuerpo cuando se sumerge en el agua, ¿sí? Entonces, para esto es muy importante que nosotros conozcamos, ¿sí? Más allá, y acá en la imagen, dos posiciones características de la actividad en general. Voy a aclarar por ahí también que un poco la charla está más orientada a los efectos fisiológicos en general y pensados en las actividades más masivas que podemos desarrollar dentro de una pileta, como pueden ser la natación y el trabajo de lo que comúnmente llamamos gimnasia acuática o fitness acuático, ¿sí? Bien, entonces
para poder determinar esos efectos fisiológicos, tenemos que saber que esos efectos están íntimamente ligados a las propiedades físicas del agua, ¿sí? Por eso la actividad que nosotros podemos hacer en el agua es irreemplazable en la Tierra. ¿Por qué? Porque todos los efectos que nosotros tenemos dentro del agua tienen que ver con las propiedades físicas que el agua nos ofrece, ¿sí? Acá las vamos a enumerar: la presión hidrostática, que es esa presión que sentimos cuando nos sumergimos en el líquido, ¿sí? Ahora las vamos después a desarrollar cada una. La disminución de la gravedad, que tiene relación con esa presión que ejerce el medio sobre los cuerpos sumergidos. La resistencia, que va de la mano de la viscosidad del agua, ¿sí? Y también está unida a la densidad. El agua es 1000 veces más densa que el aire, entonces esa densidad nos genera una resistencia. Y la temperatura, ¿sí? Estos serían básicamente las 4 propiedades que tiene el agua, que son a las cuales responden los efectos fisiológicos del cuerpo cuando estamos sumergidos. Vamos a analizar un poquito cada una de estas propiedades. Cuando hablamos de presión hidrostática, hablamos de la presión que se genera en el cuerpo sumergido, cualquiera sea la posición en la cual está sumergido, ¿sí? En posición horizontal o en posición vertical. Esta presión va a generar efectos que los vamos a ir analizando posteriormente. Cuando veamos los efectos, vamos a ir haciendo primero una definición de lo que son las propiedades, de cuáles son las características, y después vamos a analizar qué es lo que pasa en cada uno de los sistemas corporales en relación a estas propiedades. Esta presión es la que garantiza la flotación, ¿sí? En los cuerpos sumergidos actúan 2 fuerzas: la fuerza de la gravedad, que tiene que ver con el peso específico del cuerpo que se sumerge, que, para que tengamos una idea, en el cuerpo sumergido en posición horizontal, la fuerza de gravedad va a actuar en las últimas vértebras lumbares, ¿sí? Y la presión hidrostática o el empuje va a actuar en las zonas menos densas del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, la caja torácica, o nosotros decimos que esa fuerza actúa con más cantidad de fuerza en la base del esternón, generando un empuje de abajo hacia arriba, ¿sí? Eso es lo que nos permite, la equilibración entre esas 2 fuerzas es lo que nos permite la flotación. ¿De qué va a depender la flotación? De la densidad del cuerpo, ¿sí? Los distintos órganos poseen distintas densidades. Entonces, por ejemplo, los huesos, ¿sí? La densidad de los huesos va a influir en la flotación, la musculatura va a influir también en el nivel de flotación, y el tejido adiposo principalmente también va a influir en la flotación. ¿Por qué es esto importante que lo sepamos? Porque tenemos que saber, cuando tenemos un alumno enfrente nuestro, qué posibilidades va a tener de flotar más, de flotar menos, de resolver la flotación en distintas posiciones o en distintos planos en función de estas 2 fuerzas que actúan en su cuerpo y de la densidad de los tejidos. Siempre me pasa respecto de esto que por ahí viene una persona con sobrepeso a la pileta, y porque el médico lo manda a hacer actividad en el agua y demás, y quizás la persona tiene en su interior el hecho de que, como es pesado, ¿sí? Porque tiene mucho peso, se va a hundir. Entonces, bueno, es importante que nosotros como profes sepamos que el tejido adiposo va a facilitar la flotación, y entonces le podamos brindar también una explicación que le saque un poco ese mito de que porque peso mucho me voy a hundir, ¿está bien? Y esta presión, este es un dato importante, aumenta con la profundidad. ¿Esto qué significa? Cuanto más es la masa de agua que tenemos por encima del cuerpo, mayor es la presión hidrostática que vamos a sentir. Entonces, ¿es lo mismo flotar horizontal que flotar vertical? No, ¿sí? Para lo que tiene que ver con la presión, cuando nosotros estamos en posición horizontal, la presión va a actuar en toda la parte que esté sumergida del cuerpo, ¿sí? En posición horizontal, la presión va a actuar por igual, obviamente, esto que yo les marcaba hoy de la diferente densidad de los tejidos, en la parte de los pulmones o del tórax, que tenemos aire, que es menos denso que el agua, ese empuje va a aumentar un poquitito más, pero en general la presión que ejerce el agua sobre el cuerpo va a ser similar en todo el cuerpo. ¿Qué pasa cuando estamos vertical? ¿Sí? En posición vertical. La presión, como aumenta con la profundidad, va a ser mayor
en los pies que en los hombros, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos sumergidos o en posición vertical, sumergidos hasta la cadera, la presión en los pies va a ser mayor que en la cadera, pero obviamente en la parte que está emergida no va a haber presión, ¿sí? Y esto también es un detalle no menor, porque después cuando veamos qué efectos fisiológicos o cómo responde el cuerpo a esa presión que ejerce el agua, vamos a ver la importancia que tiene la profundidad en la cual nosotros estemos haciendo la actividad para el objetivo que queremos lograr, ¿sí? Que no es lo mismo hacer una actividad con el agua en la cintura que con el agua en los hombros o en el pecho o con el agua en el cuello, ¿sí? Y tampoco es lo mismo, en función del efecto que nosotros busquemos como objetivo, no es lo mismo hacer los ejercicios en posición vertical que en posición horizontal. ¿Bien? Seguimos. Si tienen dudas sobre algo, por ahí anótense las preguntitas que después vamos a dar un espacio para preguntar, o lo van volcando ahí en el chat y Mauro va tomando nota ahí para después la parte final. Bien, reducción de la gravedad. Todos sabemos, ¿sí? Porque lo sabemos, que en el agua pesamos menos. ¿A qué se debe esto? Lo que hablamos recién, fíjense que igual las propiedades tienen bastante relación unas con otras. El agua es 1000 veces más densa que el aire, ¿sí? En el aire la gravedad actúa acercándonos, digamos, hacia la Tierra, y en el agua, esta presión hidrostática que nosotros veíamos recién, y la densidad del agua, hacen que la gravedad disminuya en un 70%, ¿sí? Entonces el peso se alivia muchísimo, ¿sí? Hasta en un 10% es el alivio del peso corporal, y obviamente en una posición vertical, donde la presión aumenta en los pies, el peso corporal que soportan los pies es menor que el peso que soportarían los hombros cuando, por ejemplo, levantamos las manos, ¿sí? Entonces, cuanto mayor profundidad tenemos, más alivio del peso corporal todavía. Bien. Y esta reducción de la gravedad nos permite una reducción del impacto, ¿sí? Nosotros podemos realizar ejercicios de saltos en el agua durante mucho mayor tiempo que lo haríamos en la tierra, y con mucho menor probabilidad de lesiones, ¿sí? A nivel articular, producto de esta reducción del impacto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nos permitiría para lo que es la actividad física en el agua, esta reducción de la gravedad? En principio, que personas con mucho peso, que tienen dificultad su movilidad fuera del agua, dentro del agua, al sentir aliviado su peso corporal, se puedan mover con mucha mayor facilidad. Y esta reducción del impacto nos permitiría sesiones de una intensidad alta y más duraderas que lo que si hiciéramos la misma actividad en tierra. ¿Bien? Obviamente que esto también es muy importante en la parte de rehabilitación. Bueno, Mauro estuvo hablando el viernes pasado un poquito de lo que son las lesiones de tobillo, de rodillas, si alguno tuvo la posibilidad de escucharlo, habló también de la importancia de la rehabilitación en el agua, sobre todo para deportistas que tienen que volver después a saltar o a generar impacto. Y acá vemos, bueno, algunas imágenes de la importancia del alivio del peso corporal en algunas circunstancias puntuales, como puede ser el caso del sobrepeso o la obesidad. Las mujeres embarazadas, ¿sí? Está siempre bien indicada la actividad de las mujeres embarazadas en el agua, y bueno, obviamente que con el correr de la charla vamos a ir descubriendo por qué. Y también ahí vemos un bastón en el borde de la pile. Esta reducción del peso y el alivio del impacto permite que personas con movilidad reducida fuera del agua, dentro del agua, puedan moverse, digamos, con más libertad, por decirlo de alguna forma. Bien, ¿qué otra propiedad muy importante? Es la resistencia, ¿sí? La resistencia que el agua nos genera, que también va de la mano de todas estas otras propiedades, ¿no? La densidad, la viscosidad, la presión. Todas estas características, según Juan Moreno, que es un analista y un biomecánico español que ha escrito bastante sobre todo lo que son las actividades acuáticas en general, ha denominado como un gimnasio tridimensional, ¿sí? ¿A qué hace referencia con esto? Nosotros en el agua
cuando estamos sumergidos, y más si estamos sumergidos en aguas profundas, donde no tenemos la posibilidad de hacer apoyo de los pies en el piso, nos permite movernos en todas las direcciones y en todos los planos con resistencia. ¿Esto qué significa? Que la posibilidad de ejercitar, sobre todo la parte muscular, nos permite actuar en todos los planos, ¿sí? Y en todos los rangos de movimiento. Por eso habla de gimnasio tridimensional, la posibilidad de movernos en todos los planos y en todos los ángulos de movimiento hacen para lo que sería el desarrollo muscular del agua, o sea, dentro del agua, una actividad bastante amplia en cuanto a la posibilidad de ejecuciones. Esta resistencia siempre va a ir en oposición a la dirección del movimiento. Acá empezamos a ver por ahí, a relacionar con algunas leyes físicas que tienen que ver con el movimiento dentro del agua, y vamos a empezar a diferenciar también lo que sería la resistencia para la natación o para los nadadores, de lo que es la resistencia aplicada en el fitness, ¿sí? Cuando hablamos de la natación, esta resistencia obviamente la vamos a usar de dos maneras, o la vamos a analizar desde dos lugares. ¿Sí? Desde la fuerza que realiza el nadador en dirección hacia atrás para que el cuerpo pueda desplazarse hacia adelante, ¿sí? Ley de acción-reacción, para los que saben un poquito más de la biomecánica de la natación, y también como aquella resistencia que se opone a nuestro avance, ¿sí? Cuando nos movemos dentro del líquido, la cohesión de las moléculas de agua que buscan estar siempre unidas, nos genera una resistencia a ese movimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos desplazamos, además de la resistencia que nosotros vamos a generar para propulsarnos, también tenemos una resistencia al avance, que obviamente lo que vamos a buscar, en lo que es la natación y el rendimiento dentro de la natación, vamos a buscar disminuir esa resistencia al máximo, para aprovechar la resistencia que nos ofrece el apoyo de las manos en el agua y avanzar. ¿Qué pasa cuando hacemos el fitness acuático, cuando hacemos o cuando miramos un poquito más allá de lo que es la natación y nos vamos a la posibilidad de movernos dentro del agua buscando otros objetivos? Lo que vamos a buscar en este caso es ampliar esa resistencia. ¿Para qué? Para generar mayor gasto energético, o un mayor trabajo muscular, o un mayor esfuerzo, ¿sí? Entonces esa resistencia la vamos a mirar desde dos puntos de vista diferentes en función de cuál sea nuestro objetivo y en qué ámbito nos estemos desarrollando. Esta resistencia va a estar condicionada principalmente por tres factores, ¿sí? La velocidad del agua, la velocidad del movimiento y el ángulo de la superficie y dirección del movimiento. Ahora vamos a explicar cada uno. ¿A qué nos referimos con velocidad del agua? El agua, cuanto mayor velocidad tiene, ¿sí? Más resistencia nos ofrece si nosotros nos intentamos mover en contra de esa velocidad o del sentido de la velocidad del agua. Esto, si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de caminar en un río que tiene una buena correntada, lo habrán notado, ¿sí? Y si no, los invito a que prueben dentro del agua, en alguna pileta no demasiado grande, a que se muevan en un sentido y empiecen a generar una corriente de agua en un sentido y de repente busquen cambiar la dirección, ¿sí? Ahí van a notar, en el querer moverse en contra, digamos, de la velocidad o del movimiento que tiene el agua, que la resistencia se ve incrementada. ¿Cómo podemos de otra forma incrementar la velocidad del agua? Con turbinas o movimientos de agua contracorriente, ¿sí? Es más difícil, pero algunas piletas tienen la posibilidad de largar chorros de agua que me generen, en el querer avanzar, una dificultad producto de esa velocidad que tiene el agua. Bien, vamos a la velocidad del movimiento, ¿sí? Cuando nosotros ejecutamos un movimiento en el agua, esto tiene que ver con los flujos o con la velocidad de los flujos y la presión que nosotros podamos ejercer en el agua con movimiento o sin movimiento. Cuando nosotros nos movemos en el agua, a mayor velocidad del movimiento, mayor es la resistencia que se opone a ese movimiento, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, que hay una ley física, un principio físico que dice que el aumento de la resistencia es al cuadrado del aumento de velocidad. Por lo tanto, que si nosotros duplicamos la velocidad de nuestro movimiento, vamos a estar aumentando la resistencia 4 veces, ¿sí? Entonces,
¿Por qué es importante esto? Porque por ahí nosotros estamos dándole un ejercicio a un alumno que queremos que desarrolle la musculatura o la masa muscular o haga un esfuerzo físico intenso y lo vemos que está haciendo un movimiento a una velocidad muy lenta, ¿sí? En ese caso, esa velocidad lenta va a generar menos resistencia, por lo tanto menos esfuerzo físico para vencer esa resistencia que si el movimiento o el mismo movimiento está ejecutado a más velocidad, ¿sí? ¿Por qué es importante también que sepamos esto? Porque cuando nos movemos en el agua, en el caso de los nadadores, también pasa lo mismo, o sea, el nadador que se mueve a una velocidad mayor o se desplaza a una velocidad mayor, está generando o oponiéndose a una resistencia también mayor, ¿sí? Entonces el gasto energético no solo aumenta por la frecuencia a la cual está generando los movimientos, sino también por el tener que vencer una resistencia que es mayor todavía. Bien, el ángulo entre la superficie y la dirección del movimiento. Idealmente esto nosotros decíamos que la resistencia es opuesta a la dirección del movimiento, pero cuanto mayor es la superficie que yo ofrezco en contra de ese movimiento, mayor es el gasto energético que voy a producir, o mayor es el esfuerzo, mayor es la resistencia que voy a tener que vencer. Entonces, en este caso, si nosotros, por ejemplo, la superficie corporal, si yo intento desplazarme en posición horizontal, la resistencia que voy a obtener es mucho menor a que si intento desplazarme en posición vertical, ¿sí? Lo mismo que si voy a usar un elemento, supongamos que vamos a usar una tabla, ¿sí? Si yo trabajo con la tabla en posición horizontal o con una angulación menor a 90 grados en contra del movimiento, la resistencia que voy a poner es mucho menor que si yo pongo la tabla en posición vertical, ¿sí? Entonces, estos tres factores, ¿sí?, que condicionan la resistencia que el agua me ofrece, nos van a servir a nosotros para poder determinar con un mismo movimiento distintos niveles de esfuerzo, ¿sí? Distintos niveles de esfuerzo. Entonces, si yo quiero que en una misma clase, porque quizás en nuestro ámbito laboral vamos a tener clases donde vamos a tener personas con un desarrollo o una condición física que les va a permitir una cierta intensidad y personas que quizás no puedan trabajar con esa misma intensidad, a un mismo movimiento nosotros le vamos a poder brindar distintos niveles de esfuerzo en función de la velocidad a que ejecutemos el movimiento y la superficie que opongamos a esa resistencia. ¿Está? Bien. Bueno, ¿vamos bien? ¿Los canso mucho o no? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Me hacen un dedito así? Genial. Bueno. La temperatura del agua. Y acá, para mí es un tema bastante importante porque condiciona mucho el objetivo con el cual nosotros podamos trabajar o las necesidades que nosotros vamos a requerir del espacio en el cual trabajemos en función del objetivo de la actividad que vamos a proponer. Muchas veces en las piletas tenemos una única pileta a una única temperatura y nos exigen o pretendemos hacer un montón de actividades o con un montón de objetivos diferentes con una pileta a la misma temperatura. Tenemos que ser conscientes, ¿sí?, que la temperatura del agua condiciona el objetivo de la actividad que nosotros vamos a realizar. ¿Por qué? Porque las adaptaciones a la temperatura del agua son involuntarias, ¿sí? Y condicionan la disponibilidad de la persona para realizar una u otra actividad, ¿sí? Cuando nosotros nos sumergimos en agua fría, la reacción es de contracciones de los músculos involuntarias para favorecer la termorregulación y evitar la pérdida de calor. Por lo tanto, en un agua más fría, la actividad va a tener que ser más vigorosa, ¿sí?, para aumentar la circulación periférica y evitar, digamos, una hipotermia, ¿sí? Y en aguas más cálidas o en aguas calientes, el aumento de la circulación periférica se da de manera más natural y se produce la relajación de las terminales nerviosas, entramos en un estado más como de analgesia y de sedación. Por lo tanto, querer hacer una actividad de alta intensidad en agua demasiado caliente va a ser contraproducente,
¿sí? Después vamos a ver los efectos específicos de cada sistema en relación a la temperatura. Pero estas adaptaciones son involuntarias, por más que nosotros le pidamos a una persona que se relaje, si el agua está fría no lo vamos a poder lograr. Entonces es importante que sepamos que si vamos a buscar una actividad más terapéutica o de relajación, es importante que el agua esté a la temperatura que nosotros, que el cuerpo necesita que esté para producir ese efecto. Hay un estudio de Sanders y Ripe del 2001 que analizó las distintas adaptaciones que fueron generando los organismos en funciones neutras, ¿sí? Sin actividad física, y establecieron que lo ideal, la temperatura ideal para una actividad vigorosa era de 26, 27 grados, para una actividad moderada de 28 grados y una actividad suave 30 grados. Y para terapia acuática o rehabilitación y relajación entre 31 y 32 grados, ¿sí? De todas maneras, también tenemos que saber que en relación a la temperatura corporal normal, ¿sí? De 35 grados, 35 y medio, 36, entrar en el agua a 31 grados, al principio la vamos a sentir fría, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces la gente cuando se mete, nuestros alumnos o las personas que van a la pileta, cuando se mete al agua, ¡ay, está fría! En realidad está a 31 grados, pero hasta que empezamos a movernos y favorecemos esa termorregulación, nos va a llevar un tiempito, ¿sí? Ustedes como profe o nosotros como profes tenemos que saber que después el objetivo que vamos a buscar de la clase o de la actividad que estamos proponiendo se va a ver favorecido o beneficiado en función de la temperatura ideal del agua. Bien, como les decía recién, bueno, esta temperatura condiciona los objetivos de la actividad física. Nosotros tendríamos que poder interpretar o determinar en función de la actividad que realizan dentro del grupo en el cual estamos trabajando, si tenemos la posibilidad, por ejemplo, en la pileta, de una zona donde sale el chorrito de agua más caliente y una zona que está más alejada de ese sector, donde el agua tiene quizás 1 grado o 2 grados menos, saber identificar qué alumnos en función de la forma de movimiento que tienen o el ritmo de actividad que tienen, saber dónde ubicarlos estratégicamente también dentro del espacio de trabajo. Bien. Vamos ahora a ver qué es lo que le pasa al cuerpo cuando nos ejercitamos en el agua. Esto es, digamos, las propiedades físicas del agua y lo que nos vamos a encontrar cuando nos metemos en el agua. Ahora, ¿qué pasa o cómo responde nuestro organismo en función de esas propiedades físicas o en función de esos estímulos que el agua nos genera cuando estamos sumergidos? Vamos a ir analizando, digamos, sistema a sistema, aparato a aparato, a ver qué es lo que pasa. Bien, ¿qué es lo que pasa a nivel cardiovascular? ¿Sí? A nivel cardiovascular, esta presión que nosotros analizamos, la presión hidrostática, mejora el retorno venoso, ¿sí? Sabemos que la actividad física en general facilita el retorno venoso, pero en el agua, puntualmente, ya el hecho de que una persona esté sumergida en posición vertical, recibiendo esa presión hidrostática, que es mayor, recordemos, en los pies que en la zona del abdomen o del tronco, facilita el retorno venoso, ¿sí? Esta facilitación del retorno venoso aumenta el volumen sanguíneo central y aumenta el gasto sistólico. Está estudiado que el volumen sanguíneo central aumenta en un 60%, ¿sí? Es mucho el aumento y es mucha la diferencia que se produce en relación a la actividad física fuera del agua. Este aumento del volumen central genera también un aumento del gasto sistólico, o sea, la capacidad de bombeo del corazón aumenta, ¿sí? Generando una disminución de la frecuencia cardíaca normal, ¿sí? Entonces, una persona que en una actividad física de una, digamos, intensidad determinada fuera del agua, experimenta una frecuencia cardíaca de 190 pulsaciones por minuto, en el agua a 160 o 180 pulsaciones por minuto quizás esté generando el mismo efecto fisiológico que a 190 o 200 pulsaciones fuera del agua, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque quizás si usamos como parámetro de medición de la intensidad de la actividad a la frecuencia cardíaca, quizás estemos, digamos, tenemos que estar atentos a que una frecuencia cardíaca de 180 pulsaciones en el agua
es similar a 190 o 195 fuera del agua, es una actividad de muy alta intensidad. Bien, esto es lo que les decía recién, disminuye la frecuencia cardíaca, por lo tanto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta al momento de analizar la intensidad de la actividad. ¿Qué otras, en lugar de la frecuencia cardíaca, qué otras métodos o formas de medir la intensidad podemos implementar en el agua? La coloración del rostro, ¿sí? Teniendo en cuenta también la temperatura del agua. Una persona que está ejercitándose de manera vigorosa en agua caliente va a estar colorada, ¿sí? Entonces tenemos que por ahí tener cuidado y prestar atención a este factor. Y la capacidad de habla, ¿sí? Porque si nos limitamos solo a medir la frecuencia cardíaca, recordemos que tiene entre 10 y 15 latidos por minuto menos que una actividad de igual intensidad fuera del agua. Bien, mejora la circulación periférica, ¿sí? Si nosotros analizamos estos beneficios, ¿sí? Estos beneficios, todas las personas que tienen retención de líquido o que tienen problemas de circulación periférica, principalmente en las piernas, o problemas de varices, ¿sí? Todo lo que sea la actividad en el agua en posición vertical va a resultar beneficioso para disminuir la inflamación y facilitar, digamos, la eliminación de ese líquido. ¿Qué cosas, porque no todos son beneficios, también hay algunas cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta como riesgos, ¿sí? Como riesgos. Por eso hoy cuando inicié la charla les contaba que esto de que en el agua, ¿qué le puede pasar? Y depende cómo trabajemos, y si no estamos atentos a algunas cuestiones importantes de estos efectos fisiológicos que se producen en el agua, en algún caso podemos llegar a generar alguna complicación. Y acá están las complicaciones, ¿sí? Atender a las patologías preexistentes. El hecho de que aumente la circulación periférica, aumente el volumen sanguíneo central y el gasto sistólico, tenemos que tener en cuenta qué patologías preexistentes tienen nuestros alumnos para poder estar atentos a no generar ninguna complicación de su patología previa, ¿sí? Sobre todo en los casos de hiper o hipotensión, ¿sí? Y en función también de la temperatura que nosotros hablamos, la temperatura del agua, la intensidad del ejercicio y demás. Y otra cosa muy importante son los cambios de posición, ¿sí? Muchas veces dentro de la actividad nosotros buscamos utilizar distintas posiciones para favorecer o disminuir el efecto de la resistencia esta de la que hablábamos hoy, y generar, digamos, otro efecto en distintos grupos musculares y demás, pero hay que tener mucho cuidado con los cambios de posición, que no sean bruscos, ¿sí? Porque en posición horizontal, donde la presión es constante en todo el cuerpo, el hecho de pararse de golpe puede llegar a generar algún problema de mareo o algún problema de disminución de la presión a nivel de irrigación cerebral. Y también importante es que la vuelta a la calma de un ejercicio vigoroso sea no de golpe, ¿sí? Porque todo esto del aumento del retorno venoso, del volumen sanguíneo y demás, si nosotros frenamos bruscamente la actividad, puede llegar a generar alguna descompensación en nuestros alumnos. Como dijimos hoy, con la profundidad, obviamente que si estamos sumergidos con el agua hasta la cintura, la resistencia va a ser la misma que en la tierra, ¿sí? Acuérdense que la presión es en la parte que está sumergida del cuerpo. Y cuando nosotros hacemos una actividad física con el agua al pecho o con el agua al cuello, en el caso de poder ejercitarnos en flotación en parte profunda, esa presión aumenta, lo cual genera un gasto, ¿sí?, mayor para poder inspirar aire. Esta inspiración resistida permite un aumento, digamos, de todo lo que es el trabajo pulmonar, todo lo que son los músculos respiratorios, ¿sí? Y nos facilita esta presión que tiene su contra para la inspiración, nos facilita la expiración, ¿sí? Esa presión ayuda a poder realizar la expiración e inclusive reduce en un 50% la reserva expiratoria, ¿sí? Nosotros, bueno, si no lo saben, pero nosotros cuando expiramos el aire no expiramos todo el aire, ¿sí? Siempre queda un volumen
de expiratorio que sí lo podríamos generar con una expiración forzada, pero que en el agua se ve facilitada esa expiración por la presión que el agua genera. Esto hace que para personas con problemas pulmonares, el ejercicio dentro del agua lo ayude, digamos, a mejorar las prestaciones de todo el aparato respiratorio, ¿sí? No solamente la parte de oxigenación o de intercambio gaseoso, sino también la parte muscular que colabora en esa respiración. Sabemos que en el caso de, por ejemplo, enfermedades como el asma, está recomendada la actividad en el agua, no solamente por la conciencia respiratoria que genera el trabajo en el agua, sino también por la humedad del ambiente, que facilita que digamos, no se acumule tanta mucosidad en la parte pulmonar, y entonces facilita el mejoramiento de los síntomas de la patología. Acá tenemos que tener en cuenta la variación del efecto fisiológico en función del tipo de actividad acuática que nosotros hagamos, ¿sí? Porque si bien la presión del agua va a generar estos cambios en la inspiración y en la expiración, no es lo mismo cuando nosotros hacemos un trabajo en posición horizontal, ¿sí? Como en la natación, donde la presión es menor porque el cuerpo se encuentra más superficial y la masa de agua no es que está por encima, digamos, no es grande, entonces la presión no es tan alta como cuando estamos de pie. Claramente en la apnea deportiva o en el buceo deportivo, las variaciones que se van a producir van a ser diferentes y mucho más importantes, quizás para tener en cuenta, pero bueno, son por ahí efectos fisiológicos muy importantes como para que los podamos analizar en una charla como esta, ¿sí? Lo que se produce en el buceo o en el buzo cuando desciende, cuanto más desciende, más aumenta la presión del agua, y también se generan modificaciones en cuanto a las presiones de cada uno de los gases que componen el aire que respiramos, entonces bueno, es un poquito por ahí más complejo. Y con respecto a la apnea deportiva, que por si no lo conocen, es una apnea, existe la apnea indoor, que bueno, el hecho de contener la respiración y realizar la actividad a una cierta profundidad también genera efectos fisiológicos que están para que hagamos un curso con Ludmila Grososowski, especialista en apnea deportiva de acá de Bahía. Bien, con respecto a la natación, ¿sí? Nosotros, respecto de lo que es la actividad en el agua en posición de pie, lo que vamos a tener en cuenta es esto de la inspiración resistida o la expiración facilitada, y obviamente todo lo que conlleva las distintas intensidades o el objetivo, digamos, de actividad física que nosotros planteemos, si es un objetivo más aeróbico, más cardiovascular, o es un objetivo más localizado, obviamente que los efectos van a ser diferentes. En cuanto a la natación, es muy importante que tengamos en cuenta la mecánica respiratoria, ¿sí? La mecánica respiratoria, esto de tomar el aire afuera y soplarlo adentro, soplar por boca y soplar por nariz, el ritmo respiratorio que nosotros utilicemos en el nado, ¿sí? De crawl, de espalda, de pecho y de mariposa, también va a condicionar los efectos que vamos a generar en todo lo que tiene que ver con las mejoras a nivel de intercambio gaseoso, captación de oxígeno, aumento de hemoglobina o otros efectos fisiológicos que tienen que ver por ahí con la actividad física de la natación en forma más específica, ¿sí? Pero a grandes rasgos, la diferencia, digamos, o el efecto fisiológico que produce la presión de agua sobre todo el aparato respiratorio tiene que ver principalmente con aumentar el trabajo de lo que tiene que ver con la musculatura, respiratoria. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Obviamente, las personas que tengan un compromiso respiratorio tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a la intensidad y la forma de trabajo, ¿sí? Personas con EPOC o personas con alguna disminución en su capacidad respiratoria, cuanto más presión reciban del agua, más complicados van a estar. O sea, si el médico les recomienda que hagan actividad física en el agua, tengamos en cuenta esto, ¿sí? Que para la persona que tiene un compromiso respiratorio, cuanto más presión reciba, o sea, cuanto más sumergido esté, más difícil le va a resultar la inspiración, entonces tenemos que ir haciendo una incorporación gradual de la actividad en zonas más profundas, ¿bien? Y lo mismo si nosotros usamos
para, por ejemplo, la parte de flotación o los trabajos en vertical en zona profunda, donde no hacen apoyo de pie, se usan unos cinturones de flotación, y esos cinturones muchas veces comprimen aún más, además de la presión del agua, comprimen aún más la posibilidad de apertura de la caja torácica. Entonces esto también lo tenemos que tener en cuenta. Y lo que les decía hoy de la mecánica respiratoria, ahí vemos una fotito respirando bajo la expulsión bajo el agua, que para lo que es el fitness acuático o el trabajo muscular dentro del agua en posición vertical no es condicionante, pero sí lo es para lo que es la natación, ¿sí? ¿Y esto por qué lo puse? Porque obviamente, ustedes van a decir, pero obviamente tenemos que enseñarle que tome el aire afuera y lo sopla adentro, porque abajo del agua no va a poder tomar aire. Pero es importante porque muchas veces es un tema que lo pasamos por alto. O sea, enseñamos a nadar, respira acá, sopla acá, y muchas veces los alumnos empiezan a nadar o aprenden a nadar sin una correcta mecánica respiratoria. Yo por ahí lo que hago mucho hincapié es en tratar de buscar que esa respiración sea lo más natural posible. ¿Y a qué nos referimos con natural? A no generar apneas innecesarias, ¿sí? A que tomen el aire y que el volumen de aire que toman sea un volumen normal, porque ¿qué es lo que hace la persona cuando por ahí no sabe nadar o no tiene la... Toma todo, se quiere tomar antes de empezar a nadar todo el aire y hace una bocanada, ¿sí? Y una inspiración forzada en un medio donde ya de por sí la inspiración es resistida y quiere tomar más aire del que realmente tiene que tomar. Y lo mismo pasa después con la expiración. Soplan, 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 y entonces hacen 20 movimientos, 20 brazadas, avanzan 20 metros, soplando, 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 y después vuelven a tomar, ¿sí? Esta diferencia en cuanto a la normalidad de la mecánica respiratoria es importante que la tengamos en cuenta, ¿sí? Dentro del ámbito de la natación puntualmente. Entonces, si nosotros ayudamos a que el alumno logre una respiración natural, va a poder sacar mucho más provecho de la actividad que está realizando, le va a poder dar mucha más continuidad y demás. Bien, seguimos. Aparato locomotor en general, ¿sí? ¿Qué beneficios nos brinda el agua en general para nuestro aparato locomotor? Nos mejora el rango articular, esto un poquito lo habló Mauro el otro día, en problemas de recuperación de lesiones o en personas con problemas articulares importantes o de limitación de la movilidad en las distintas articulaciones. La presión del agua, el movimiento del agua, el masaje que nos puede llegar a generar el movimiento del agua si tenemos la posibilidad de tener algún chorro de agua caliente o alguna turbulencia que nos genere masajes. Bueno, y ahí no nos vayamos al jacuzzi y al spa, pero sabemos que todo lo que es el movimiento dentro del agua favorece la mejora de los rangos articulares. La presión del agua favorece la disminución de la presión intraarticular. ¿Sí? Cuando tenemos alguna lesión, sobre todo las lesiones de rodilla, donde se genera acumulación de líquido, o de tobillo, o edemas en distintas articulaciones, la presión externa del agua favorece la, digamos, disminución del edema específico dentro de la articulación, ¿sí? Y la liberación de ese líquido que está generando alguna disminución del rango articular. Favorece la relajación, y acá volvemos a tener como condicionante la temperatura, ¿sí? Si yo quiero que mi alumno se relaje, tengo que asegurarme que el agua esté mínimo a 32 grados, mínimo a 32 grados. Esto es muy importante, sobre todo en los finales de las clases. Muchas veces, por ahí yo hago mucha referencia al fitness acuático, porque quizás es donde más se perciben todos estos efectos, y tenemos el agua en 30 grados, hicimos una sesión de entrenamiento intenso y vamos al final de la clase a relajarnos. En un principio, cuando todavía la temperatura corporal está elevada, producto de la actividad, es probable que vayamos facilitando la relajación, pero si hacemos una vuelta a la calma demasiado larga, en algún momento, si el agua está por debajo de 32 grados, en lugar de generar relajación, vamos a estar generando el efecto contrario, ¿sí? Entonces es importante también que tengamos en cuenta, en función de la temperatura de agua en la que estamos haciendo la actividad, cuál va a ser el tiempo que le vamos a destinar a esa vuelta a la calma o a esa supuesta relajación que vamos a buscar. El efecto de analgesia.
y acá me van a decir, bueno, yo que me encanta el agua, a mí ya darme una ducha me genera una analgesia bastante importante, pero en general el efecto de esta temperatura y del masaje que genera el agua, o que genera esa presión de agua cuando nos movemos en el agua, ya genera disminución del dolor, ¿sí? Relaja la musculatura y relaja las terminales nerviosas, entonces en personas que tienen alguna patología de dolor, como cervicalgias, dorsalgias o contracturas musculares muy grandes, el efecto que produce el agua y el masaje del agua y la presión del agua sobre la musculatura es de disminución de ese dolor. Es por eso que muchos médicos mandan a los alumnos al agua, ¿sí? Sobre todo, y bueno, y después acá, sobre el final vamos a ver que entran en juego también algunos efectos que tienen que ver con lo psicológico, pero bueno, esto sería el efecto fisiológico que provoca el agua en el cuerpo. Mejora la propiocepción y la exterocepción. Mejora la propiocepción en cuanto a que el movernos dentro del agua nos obliga a estar en permanente búsqueda de equilibrios en distintos planos, ¿sí? Entonces esto estimula los receptores vestibulares para facilitar la propiocepción y la ubicación de cada uno de nuestros segmentos corporales, y mejora la exterocepción en cuanto a la recepción de estímulos táctiles por esta característica que tiene el agua de la resistencia y la viscosidad y la densidad. Yo siempre lo que digo a mis alumnos es que traten de concentrarse en la sensación que el agua les genera, porque esa información que el agua nos está dando es de suma importancia para poder determinar cómo nos estamos moviendo, si esos movimientos están siendo efectivos o no, y en el caso de personas con alguna patología o personas que están rehabilitando, esta propiocepción o esta exterocepción generan muchos beneficios en cuanto a la posibilidad de rehabilitación y en cuanto a la posibilidad de no volver a generar la lesión o de mejorar la postura también fuera del agua, ¿sí? La percepción de cómo se posiciona nuestro cuerpo en el querer movernos con una resistencia aumenta la percepción, por ejemplo, de todo lo que es la posición de zona media, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando vemos la parte muscular cómo actúa en esos aspectos. Bueno, y acá vemos que la temperatura del agua condiciona el efecto fisiológico sobre el aparato locomotor principalmente, ¿sí? La temperatura, el agua más caliente, que aumenta la circulación periférica y relaja los músculos, va a generar un efecto diferente a el agua fría. Y acá tendría que tener alguno de mis alumnos NAF que nadan en aguas frías, agua de 10 grados, 8 grados, 6 grados. El efecto de analgesia, que acá hablábamos de la temperatura, en el agua fría también genera, el agua muy fría, un efecto de analgesia al punto de no sentir directamente todo lo que es el estímulo externo o táctil, y sí sentir cómo en la búsqueda de la termorregulación aumenta la circulación y lo que ellos denominan como un calor interno, un fuego interno, y ganas de seguir moviéndose, esa sensación de como que no siento mi cuerpo, pero siento ganas de seguir moviéndome. Pero bueno, eso también es para otra charla, efectos fisiológicos del nado en agua fría. Porque da para bastante también. Bien, y acá lo marqué como un aspecto negativo, porque en todo esto que estamos hablando, de las propiedades físicas del agua, de los beneficios, los efectos fisiológicos que pueda llegar a tener el agua en un cuerpo, tiene mucha importancia la seguridad y confianza de la persona, que la persona sienta cuando se mete en el medio acuático. Entonces, no es lo mismo la actividad que vamos a poder desarrollar con una persona que tiene miedo, o que nunca se metió al agua, o que nunca tuvo estímulos de aprendizaje vinculados con el medio acuático, a aquella persona que sí ha desarrollado habilidades dentro del medio. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. Cuanto más desarrollo de habilidades tenga la persona, más cosas voy a poder hacer y más voy a poder aprovechar los efectos fisiológicos que el agua tiene sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces, muchas veces, quizás en personas que vienen a una clase de gimnasia terapéutica en el agua o de actividad terapéutica en el agua, nos limitamos a, bueno, tiene un problema de rodilla, bueno, le movemos la rodilla y
nos quedamos contentos con eso, estamos dándole respuesta a su necesidad. Y la realidad es que si esa persona, por ejemplo, supiera flotar, podríamos estimularle la rodilla en flotación en parte profunda, donde tendríamos muchas más posibilidades de movimiento en todos los planos y en todos los rangos articulares, ¿sí? Como vimos hoy, en cuanto a la resistencia, no es lo mismo que yo mueva solamente la rodilla, que mueva toda la pierna, ¿sí? Y bueno, entonces, esto de poder brindarle al alumno también la posibilidad de que vaya mejorando su dominio dentro del agua, nos va a permitir también poder optimizar los efectos fisiológicos que ella le brinda, ¿no? También, con respecto al aparato locomotor, en cuanto al agua, es importante que nosotros sepamos que esa presión hidrostática va a permitir que aquella persona que tiene miedo, por ejemplo, fuera del agua, a las caídas, los adultos mayores, que quizás se sientan con pérdida de equilibrio o requieran de un elemento, un soporte como un bastón para poder desplazarse en tierra, o se sientan inseguros, dentro del agua, más allá de su relación con el medio, van a ir sintiendo que el agua los sostiene o que el agua los contiene, ¿sí? Entonces ese es un efecto que no es negativo, sino que es muy positivo para que la persona vaya ganando confianza también en sus posibilidades de movimiento, ¿sí? Y yo les puedo garantizar que a nivel psicológico, el efecto de una persona que fuera del agua necesita un bastón para caminar, adentro del agua puede caminar con libertad y moverse para todos lados, ese efecto psicológico también ayuda a que quiera seguir haciendo la actividad, que quiera o que pueda sostenerla en el tiempo y que de a poquito vaya ganando confianza para poder trasladarlo después al ámbito terrestre. Bien, vamos al desarrollo muscular. Y acá se abren también un montón de abanicos y posibilidades de trabajo, ¿sí? Que muchas veces los profes en las piletas nos limitamos a la natación o a la gimnasia acuática o a la rehabilitación, y siempre hay otras posibilidades también. Bueno, ¿qué es lo que nos beneficia, digamos, o qué efecto nos genera el poder estar en el agua? Nos favorece el equilibrio muscular. ¿Por qué? Porque nosotros en el agua vamos a poder trabajar en la fase excéntrica y concéntrica del movimiento con la misma intensidad, ¿sí? Cuando en la tierra el trabajo en una de las fases es a favor de la gravedad, ¿sí? En el agua, tanto a la ida como a la vuelta del movimiento, vamos a tener la resistencia del agua que nos va a generar algún tipo de esfuerzo físico. Esto es importante que lo sepamos también, ¿por qué? Porque si yo necesito que trabaje más en un movimiento, o en un rango de movimiento, o en un plano de movimiento, necesito más participación de los músculos agonistas y no tanto de los antagonistas, lo que puedo hacer es que desarrolle el movimiento en la fase excéntrica a mayor velocidad y vuelva lento, ¿sí? Acuérdense que la resistencia también va de la mano de la velocidad del movimiento, ¿sí? Entonces, de todas formas, esto, ¿a lo que nos referimos con el equilibrio muscular? Nos referimos a que evitamos las descompensaciones propias del trabajo en tierra. Muchas veces en tierra, cuando trabajamos un grupo muscular determinado, si no lo hacemos de manera correcta en los músculos agonistas o antagonistas, o en la fase excéntrica y concéntrica del movimiento, generamos estos desequilibrios musculares, ¿sí? Que después generan malas posturas o que traen aparejados a largo plazo algún tipo de complicación para el aparato locomotor. En el agua, esta posibilidad de generar resistencia en la fase excéntrica y concéntrica del movimiento nos permite pensar en un desarrollo muscular quizás más equilibrado, ¿sí? Bueno, ahí vemos en el dibujito la fase, lo que sería fase excéntrica y concéntrica del movimiento. Nos permite establecer grados de esfuerzo con un mismo movimiento. Esto lo hablábamos hoy cuando hablábamos de la resistencia, ¿sí? En función de la superficie de apoyo que nosotros utilicemos, en función de la velocidad del movimiento y en función de elementos externos que nosotros podamos sumar a nuestra clase, vamos a poder establecer distintos grados de esfuerzo muscular. Y acá quizás vamos a entrar en discusión, porque hay muchos detractores, digamos, de la actividad muscular dentro del agua, de que no, que el desarrollo muscular dentro del agua no, porque el agua genera este estado de relajación, y bueno, todo va a depender, volvemos otra vez a hacer hincapié en la temperatura del agua. Si nosotros queremos generar un trabajo muscular intenso,
que tenga un beneficio en cuanto al desarrollo muscular, el agua tiene que estar a una temperatura de no más de 28, 29 grados, ¿sí? Claramente no vamos a lograr una hipertrofia, quizás, porque el tipo de esfuerzo al cual vamos a someter a la musculatura no va a ser máximo, ¿sí? Pero sí vamos a poder generar un desarrollo de la musculatura que le permita a la persona que está haciendo la actividad, digamos, mejorar sus niveles de fuerza para desarrollar su vida cotidiana, ¿sí? No vamos a pensar en levantamiento olímpico, pero sí en la persona que va al agua con prescripción médica o simplemente para contrarrestar los efectos de la vida sedentaria. Bien, y acá vamos a ver algunos de los elementos, ¿sí?, que nosotros utilizaríamos para poder desarrollar, generar desarrollo muscular dentro del agua. Y bueno, vamos a ver que todos estos elementos, ¿sí?, tienen alguna característica que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Los elementos que flotan ahí al lado de la manopla, acá vemos el cinturón de flotación que yo les decía, les comentaba hoy, para poder trabajar en zona profunda en aquellas personas que no dominen su cuerpo o que tengan cierto temor a mantenerse en posición vertical en zona profunda. El cinturón de flotación nos permite liberar, digamos, de la necesidad de estar moviendo las manos para generar apoyo para mantenerse en posición vertical y poder trabajar con los brazos en otro tipo de movimiento. Y ahora que dije los brazos también me acordé de algo importante. En el agua tenemos la posibilidad de ejercitar miembros superiores y miembros inferiores al mismo tiempo de una manera mucho más fácil que en la tierra, ¿sí? Pensemos en algunos ejercicios que nosotros podemos llegar a hacer en tierra, que sean combinados de fuerza, ¿sí?, ejercicios de fuerza. Obviamente que cuando corremos movemos brazos y piernas, pero si nosotros pensamos de ejercicios de fuerza fuera del agua, es muy difícil estar trabajando con brazos y piernas al mismo tiempo con la misma intensidad. Bueno, el agua nos permite quizás esa posibilidad de una manera bastante más simple, ¿sí? Y obviamente que esto también genera un aumento de la parte metabólica, ¿está? Al estar moviendo mayor cantidad de musculatura al mismo tiempo. Uno de los beneficios justamente de la natación como deporte es que nos permite movimiento de brazos y piernas, de mayor cantidad de segmentos corporales al mismo tiempo. ¿Qué contra tienen algunos de estos elementos, o qué particularidades nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? En función de las propiedades del agua, los elementos que más flotación tienen, cuando nosotros los usemos, tengamos en cuenta que si los usamos en la superficie del agua, la resistencia que vamos a generar es mucho menor, ¿sí? Porque acuérdense que la presión del agua es en todos los elementos sumergidos, ¿sí? No solamente en el cuerpo. Entonces, si yo tengo un elemento que está semi-sumergido, la resistencia que me va a generar va a ser menor que si ese elemento está sumergido. ¿Está? Entonces, por ejemplo, ahí vemos una fotito con el flota-flota, y acá también tiene que ver con todo lo que nosotros hablábamos hoy de la función de sostén o el desarrollo de la musculatura de sostén dentro del agua, que no solamente se va a generar cuando hagamos trabajos específicos, ¿sí?, de core o de zona abdominal, sino también en el sostener una posición cuando estamos generando resistencia con otros segmentos corporales. En este caso, para yo poder sumergir el flota-flota y no irme para arriba o no desplazarme hacia adelante, voy a tener que generar una contracción de la zona media del cuerpo y para poder trabajar de manera estable con los brazos, por ejemplo, manteniendo el flota-flota sumergido, ¿sí? Entonces, las características de los elementos que nosotros usemos también van a condicionar el tipo de prestación que va a requerir de nuestro cuerpo esa actividad que estamos proponiendo. Otra cosa, por ejemplo, son las pesas o las mancuernas que se usan. Hay algunas pesas que se pueden llenar con agua, que tienen tapita. Bien, sepamos que si le ponemos agua, se va a ver facilitada digamos, la sumersión de ese elemento. Por lo tanto, el efecto va a ser solo de trabajo en los brazos y ya no voy a tener que hacer fuerza para hundirlo, ¿sí? Y con respecto a esto del desarrollo muscular, también tengamos en cuenta que si nosotros lo que buscamos es el efecto fisiológico del agua, todos los ejercicios que hagamos tienen que ser debajo del agua, ¿sí? Porque también por ahí es muy común ver
que no digo que esté mal, porque es como un complemento, pero todo lo que nosotros hagamos fuera del agua no va a ser, digamos, aprovechado con los efectos fisiológicos que tiene, obviamente, hacer la actividad adentro del agua, ¿sí? Bien, con respecto al desarrollo muscular, es importante que nosotros sepamos que hay diferentes prestaciones según el tipo de actividad y el objetivo, ¿sí? Esto, ¿por qué lo digo? Porque por ejemplo, la natación, el desarrollo muscular está mucho más limitado o acotado a los grupos musculares característicos de cada uno de los estilos de competencia, ¿sí? Si nosotros lo que buscamos es un desarrollo muscular armónico, hay que complementar la actividad propia de la natación o el ejercicio de la natación con una actividad de desarrollo muscular en posición vertical, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la aceleración de los movimientos, no solamente lo que hagamos dentro del agua, sino también el efecto que produce el entrar o el meter y sacar los segmentos corporales, sobre todo los brazos, dentro o fuera del agua, ¿sí? Muchas veces, por ahí observo algunas de las clases que están trabajando con los brazos y el movimiento es hacia atrás, hacia arriba y sale del agua. Esa desaceleración, ¿sí?, que produce el pasar de un medio como el agua, donde tenemos una resistencia que vencer, al aire, donde no tenemos esa resistencia, puede llegar a ser perjudicial en algunos casos para la musculatura, ¿sí?, o fundamentalmente para el tejido conectivo. Bien, entonces si vamos a trabajar abajo del agua, trabajemos en el agua, y si vamos a trabajar afuera, trabajemos afuera, pero tengamos en cuenta esas diferencias de presión o de velocidad de ejecución del movimiento, y también en natación, porque muchas veces generamos el uso de manoplas, ¿sí? La manopla es eso amarillito para los que no conocen, en personas que están desarrollando un estilo de nado no todavía técnicamente correcto, ¿sí? El uso de las manoplas puede llegar a generar algún tipo de tensión, sobre todo en los hombros, producto de ese cambio brusco de presión que ejercemos en el agua y que dejamos de ejercer cuando sacamos el brazo afuera. Bien, bueno, ustedes después harán preguntas, porque por ahí alguna cosita me va a quedar en el tintero. Bien, estructura ósea, y acá vamos a poner este esqueleto pensando, porque son varias las opiniones que existen en relación a los efectos fisiológicos del agua sobre los huesos, ¿sí? Sí sabemos, ¿sí?, como beneficio, que la disminución de las posibilidades de lesión dentro del agua por el bajo impacto, por la reducción del peso, van a evitar que se generen microlesiones o microfisuras o problemas de ese tipo con ejercicios, por ejemplo, de saltos en el agua, es mucho menos la probabilidad. Sobre todo en personas con tejido óseo ya con el paso del tiempo medios gastados o con una densidad ósea modificada producto de una osteopenia o de una osteoporosis. El beneficio específico para la captación de minerales por parte de la estructura ósea para mantener esa densidad va a estar condicionado por la resistencia al movimiento. Todos sabemos que la atracción del tejido conectivo en la inserción ósea es la que genera el aumento de la captación de minerales, ¿sí?, en los huesos. Entonces, si yo hago un esfuerzo físico muy leve, no voy a llegar a hacer un estímulo suficiente como para facilitar esa captación de minerales. Sí, esto que les decía, la disminución de las probabilidades de lesiones óseas, pero está comprobado, ¿sí?, hay un estudio de Gómez-Bruton del 2016 que midió la densidad ósea de nadadores, ¿sí?, que llevaban más de 10 años vinculados a la natación como única actividad física en su vida, y la conclusión es que la densidad ósea de esos nadadores era igual a la de una persona sedentaria. ¿Está? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Siempre es recomendable que todas las actividades físicas estén complementadas con alguna actividad diferente o con un efecto fisiológico distinto para poder equilibrar
digamos, los efectos que puedan llegar a ser no tan buenos de alguna actividad. Todas las actividades tienen cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Bueno, la mala de los nadadores es esta, que la densidad ósea, producto de la falta del impacto, ¿sí? Que para un montón de cosas es positiva, en este caso no correría la misma suerte. Entonces, si nosotros hablamos o nos plantean una persona con osteoporosis, ¿es bueno que haga natación? Sí. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que se lesionen sus huesos que tienen menos densidad ósea es menor, ¿sí? Ahora, ¿le va a mejorar su estado o le va a mejorar su nivel de densidad? No, salvo que haga un efecto físico, un trabajo muscular intenso cuyo estímulo llegue a poder generar esa tracción que necesitamos del tejido conectivo en el hueso para poder mejorar la captación de los minerales, ¿sí? Bien, ahí decía la densitometría ósea similar al sedentario. Cuando leí ese estudio casi me muero, porque digo, siempre uno pensando que en el agua nada malo puede pasar. Bueno, si hacemos solo agua, ese sería uno de los efectos. De todas maneras, el estudio es en nadadores, ¿sí? Quizás en personas que hagan actividad física en posición vertical, con ejercicios de salto, donde tengan algo de impacto, ¿sí? Aliviado por la reducción del peso corporal, pero algo de impacto, quizás el efecto sería otro. Bien, la parte urinaria también tiene algún efecto diferente en el agua, ya que ese aumento de la presión o ese aumento mejora del retorno venoso y el aumento del volumen sanguíneo central, aumenta la producción de orina, ¿sí? También un estudio que realizaron sobre la producción de orina en actividad física en el agua, dice que la orina, que normalmente el volumen de producción de orina es de 1 mililitro por minuto, en el agua es de 6 o 7 mililitros por minuto, ¿sí? Aumenta bastante considerablemente. Entonces esto lo vamos a tener que tener en cuenta, fundamentalmente en cuanto a la importancia de la hidratación, ¿sí? en el estímulo de la actividad física que estemos dando en el agua, y si es una actividad muy intensa, más todavía. ¿Por qué? Porque la pérdida de líquido en el agua no se percibe, ¿sí? Es más imperceptible. Y la termorregulación que nosotros generamos para contrarrestar por ahí los efectos de la temperatura también pasa más desapercibida, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, tanto la hidratación previa como la hidratación durante la clase, ¿sí? Y la posterior también. Muy importante para que lo tengamos en cuenta con pacientes o personas con insuficiencia renal. No quiere decir que no la pueden hacer, pero sí tenemos que tener en cuenta la hidratación, la pérdida de sales, ¿sí? Durante la actividad física intensa. Nada, el tema de esta producción de orina, tener en cuenta la duración de las clases, porque no es lo mismo una clase de media hora, 45 minutos, que una clase de 1 hora, hora y media o 2 horas, ¿sí? Sobre todo la parte de natación, que hay gente que le gusta nadar mucha cantidad de tiempo, es importante que quizás en algún momento de esa rutina, de que si va a superar los 45 minutos, pueda ir al baño y evacuar la orina que se haya producido para evitar también la retención de la orina. Bien. ¿Qué más? Bueno, hasta acá parte de todos los efectos que me interesaba presentarles. Vamos a ver que hay otros efectos también que tienen que ver con la parte psicológica. Obviamente que todo esto que nombramos como efectos fisiológicos positivos, ¿sí? Van a generar algún tipo de también implicancia o algún tipo de efecto a nivel psicológico, ¿sí? En personas que se meten al agua y sienten esos beneficios, sienten esos efectos fisiológicos positivos, claramente van a notar algún tipo de efecto también en su desarrollo personal en otros ámbitos, ¿sí? Lo que tiene que ver con la mejora de la movilidad articular, el alivio del dolor, la posibilidad de realizar una actividad física que fuera del agua quizás les cueste más, la posibilidad de desarrollar una actividad en la cual se sientan con la misma capacidad que el resto, porque esto por ahí es un tema que no lo tenemos en cuenta, pero por ejemplo,
en la persona con sobrepeso, cuando va a un grupo donde todos caminan y él no puede casi caminar, o donde va a realizar una actividad donde su posibilidad de movimiento está limitada por su peso corporal, de repente en el agua siente que puede hacer el mismo ejercicio que otra persona con menos peso, ¿sí? Entonces, esto también le va a brindar confianza y seguridad.